Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen. Yo soy María Scherer y como sabe, como siempre, las fronteras de México, la frontera norte y la frontera sur, pues atraviesan situaciones delicadísimas por diferentes razones, de las que vamos a hablar hoy con Carlos Heredia. Él es profesor en el CIDE y un experto en la relación entre México y Estados Unidos. Carlos, qué gusto tenerte aquí. María, qué gusto estar en tu programa. Carlos, esta es la enésima vez, y no será la última, que se informa que hay un número récord de migrantes detenidos en la frontera norte. Julio, agosto y septiembre de este año volvieron a romper los récords de flujos irregulares de personas. Al mes, 200,000 tocaron la frontera norte en este periodo. Bueno, es porque continúan, María, agravándose, digamos, los factores de expulsión en los lugares de origen de los migrantes. Yo en este momento estoy hablando de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, para ubicarnos. Y también continúan muy vigentes los factores de atracción. Entre los de expulsión, pues sabemos que está la falta de oportunidades económicas, que está el cambio climático, la sequía brutal y los huracanes, terremotos que ha habido en Centroamérica, con brutal devastación. Los factores políticos. En Honduras hay un presidente que se reeligió de manera fraudulenta y que está acusado de co-conspirador de tráfico de cocaína en Estados Unidos. En Guatemala hay un presidente que forma parte del pacto de corruptos. En El Salvador hay un presidente autócrata que en broma y en serio en su página de Twitter pone emperador de El Salvador. En México aumenta de manera muy importante el número de personas que se quiere ir a Estados Unidos sin papeles. Yo lo atribuyo fundamentalmente a dos razones. Uno, que aquí no hubo paquete de rescate ni de ayuda a las familias tras la pandemia. Y dos, que hay franjas enteras del territorio nacional sometidas a una violencia brutal por el crimen organizado y la gente huye. No estamos ante los migrantes tradicionales. Estamos ante gente que huye de la violencia para salvar su vida. A mí en San Pedro Sula me decían, prefiero cualquier tipo de violencia en México a que me maten de aquí a la parada del autobús. Así. Entonces, pues no es muy de sorprenderse que aumenten cada mes. De hecho, bajan durante el verano por el calor infernal que puede haber, sobre todo en el desierto, en el noroeste mexicano y el suroeste estadounidense. Pero los factores de expulsión y de atracción siguen allí. Los de expulsión se siguen agravando y por lo tanto la gente sigue queriéndose ir a Estados Unidos. Entonces no nos podemos llamar a sorpresa. Quizá la sorpresa para algunos es que ya habían dicho que el ciclo de la migración, el ciclo largo de la migración mexicana se cumplió en 2010. Entonces empezaron a decir, no, pues mira, lo del muro es para parar a los centroamericanos, porque los mexicanos ya no se van tanto, Ya no van tanto, ¿no? sí. Pero ahora nos damos cuenta que se reanuda de manera muy numerosa el flujo de mexicanos. Sí, justo para allá iba, ¿no? El número de mexicanos crece más que de salvadoreños, Sí, que de hondureños, sí. que de guatemaltecos. Este flujo, el de mexicanos específicamente, Carlos, se reactiva, si entiendo bien, en 2020. Es correcto. A pesar de los programas sociales, ¿no? Y del discurso gubernamental. Ahora, ¿esto es una tendencia? O sea, ¿el número de mexicanos va a seguir aumentando? ¿No se sabe? Mira, los expertos dicen que todavía es temprano para saber si es una tendencia, si es algo del momento, algo coyuntural, muy vinculado nada más a la pandemia. Faltan todavía algún tiempo más para saber si marca tendencia. Yo me temo que sí va a marcar tendencia, que es decir, hay un empobrecimiento muy amplio en México. Hay una pérdida de puestos de trabajo, hay una escasez de oportunidades, mientras en Estados Unidos faltan trabajadores. Entonces esa combinación hace que la gente
pues quizá después de años de no irse, diga, pues ahora me tengo que volver a ir. Sí, millones de trabajos que se recuperaron aquí son trabajos peor pagados de lo que por sí eran precarios. Precarios, sí. Y sin estabilidad laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me temo que sí va a marcar tendencia este incremento en el flujo de mexicanos sin papeles hacia el norte. Y como tú decías, es un poco difícil venderle a Estados Unidos que financie programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro, porque dicen, oye, pero si tú tienes esos programas desde el inicio de esta administración, claramente no está funcionando. Y es cuando la gente se está yendo de nuevo. Entonces, no se ha dado, digamos, el hecho de que la gente encuentre más oportunidades. Mira, yo uso una palabra que quizá no pertenece mucho al vocabulario de todos los días, pero es que amplias franjas de Guatemala, Honduras, El Salvador y México no son habitables, María. No es posible vivir ahí, con tanta violencia, con tanta falta de oportunidad. Entonces, para seguir con el caso de Honduras, si a ti te dicen, oye, mira, no, pero ahí vienen las elecciones, en la próxima elección pongan a alguien pues, que más o menos se preocupe por ustedes, ¿no? Pues ponen a alguien que se preocupa por ellos y le dan golpe de Estado. Y ponen con el golpe de Estado a un tipo que está acusado de narcotráfico. Entonces tú dices, oye, pero la política es el medio para resolver conflictos sociales, para cambiar, ¿no? Pues no, ya le cerraron la puerta en Honduras. En Guatemala no es muy distinto, en El Salvador tampoco. Y aquí en México... En estados de la República tampoco. Bueno, tampoco. Entonces, este cóctel explosivo de pérdida de empleos, de empobrecimiento, de incremento de violencia y control territorial del crimen organizado es lo que ha provocado el resurgimiento de los flujos de personas sin papeles hacia el norte. Ahora, otra vez, ¿no? También ocurren, digamos, de manera circular estos cambios, ¿no? Pero hablando de los mexicanos, ¿no? Que son más, otra vez estamos regresando a un perfil anterior del migrante. Es ¿no? correcto. Al hombre solo, básicamente. Sí. Durante algunos años, digamos, en la era Trump, y muy al inicio ya no, fue más bien durante la era Trump, digamos, los centroamericanos fundamentalmente, porque ahí todavía no empezaba el resurgimiento del flujo mexicano, encontraron que una disposición en la ley estadounidense establecía que si viaja una familia junta sin papeles o niños no acompañados, no los pueden deportar. Uh-huh. Hay un procedimiento que tienen que seguir. No es nada más que ya llegaste y te echo para afuera, ¿no? Entonces, por eso se incrementó mucho la migración de familias, por esa laguna, si se quiere, en la legislación estadounidense. No ha cambiado la legislación, pero la reglamentación y la forma de aplicarla se endureció mucho con Trump. Y básicamente, para el auditorio de la entrevista con María, tengo que decir algo que me duele mucho a mí. El hecho de que Biden haya llegado con un discurso migratorio diferente no ha traído muchos cambios en el terreno. Es decir, la inercia burocrática, la forma en que los oficiales gubernamentales aplican la política migratoria estadounidense, sigue pues muy cercana a lo que estaban haciendo durante Trump. Te doy dos ejemplos. Siguen aplicando el título 42, que establece que cualquier persona que tenga el menor indicio de COVID o de cualquier otra enfermedad, deportado de volada. Va para atrás. Uh-huh. Va para atrás. Ejemplo 2. Claro, la administración de Biden se cobija en que es una decisión del Poder Judicial que le ordena reinstalar el programa de protocolos de protección a migrante. Imagínate qué nombre, protección. ¿Cuál protección? Quédate en México. 80 y tantas mil personas que estuvieron
después de presentar su solicitud de asilo en Estados Unidos, esperando a ver qué decía el juez, en Reynosa, en Ciudad Juárez, pero sobre todo en la frontera tamaulipeca, en mi estado, y sobre todo entre Reynosa, McAllen y Matamoros, Brownsville, allí. Incluso la señora Jill Biden, la doctora Jill Biden, cuando estaba en campaña, su marido, ella visitó ese campamento de los dos lados de la frontera. Y eso, pues un juez le dice al gobierno Biden, pues tienes que reinstalarlo. Entonces crecen las voces dentro de México que le dicen a nuestro gobierno, oye, para que se reanude el programa necesitan el consentimiento expreso del gobierno de México. Eso dice la ley estadounidense. ¿No les dice algo la terrible tragedia humanitaria que la propia oficina de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló como graves omisiones de ambos gobiernos? ¿No les dice nada el hecho de que los migrantes estaban a merced del crimen organizado, que iban a reclutar ahí jóvenes para convertirlos en sicarios, mujeres para dedicarlas a la trata? Y pues no sabemos todavía, parece que hay una negociación en curso para reanudar la participación del gobierno de México, lo cual es sumamente preocupante. Sí, no hay derecho humano que se respete. Exactamente. Hablabas al principio de cambio climático, ¿no? Y de las consecuencias que tiene la migración. Varias dependencias del gobierno de Estados Unidos han advertido que van a ser devastadoras las consecuencias del cambio climático en la migración y en la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Y que en los próximos 20 años podríamos ver desplazamientos de 150 millones de personas o algo así por el cambio climático en América Latina, no solo en América Latina, ¿no? En algunas zonas de Asia, en algunas zonas de África. Por el calor, por las sequías, ¿no? Ya mencionabas tú, las tormentas, los huracanes. Es aterrador, Carlos, pero particularmente países en Centroamérica pues van a ser víctimas de las consecuencias de este cambio. Ya lo son. Yo no me imagino una situación más dramática de la que hay ahora, ¿no? Mira, María, quisiera para tu público establecer una diferencia fundamental. Primero, no podemos decir que un huracán o un terremoto sea evitable. No es evitable. Es un fenómeno de la naturaleza que de repente llega, no avisa. Bueno, aquí ya sabemos que los 19 de septiembre hay que cuidarse, pero digamos que no puedes realmente evitarlo. No es evitable. Lo que sí es evitable es la tragedia humana que viene después del fenómeno meteorológico. Porque siempre son los más pobres los golpeados, porque no hay un trabajo de prevención, no hay un trabajo de preparación para la emergencia, no hay un trabajo de decir, bueno, ya no puedes seguir viviendo en una barranca, en el lecho de un río, etc. Frecuentemente esas personas es porque las despojaron de sus tierras antes o de su fuente de agua. Pero sí es... Sí, o desplazados internos, exactamente. Pero lo que sí se puede evitar es que el impacto de los fenómenos naturales sea amortiguado. Y también se puede evitar el hecho de que la sequía se reproduzca en todo el corredor seco de Centroamérica, de Guatemala a Panamá. En el sentido de que, bueno, o sea, también hay fenómenos naturales que eso es sobre todo, mira, lo que más daña es el cambio en el régimen de lluvias. Porque a veces pasan meses sin que caiga una gota y de repente cae el diluvio universal. Ese cambio en el régimen de lluvias sí es un fenómeno meteorológico, pero está agravado por la deforestación, está agravado por la ocupación de lechos del río, está agravado por el atentado contra la naturaleza, que produce una economía depredatoria. Es que la economía en Centroamérica es brutalmente extractiva. Es abusar del aire, del agua, de la tierra, del subsuelo, una y otra vez. Entonces el modelo económico extractivo depredador provoca
un agravamiento del cambio climático. Y ahora que el señor Kerry estuvo por acá, ahora que hemos tenido varias cumbres climáticas, viene la de Glasgow en Escocia, nosotros, por ejemplo, en México, no estamos haciendo una inversión preventiva, acciones para prevenir el cambio climático en lo que se puede, sino que le estamos apostando a energías contaminantes en vez de energías renovables, y más o menos lo mismo ocurre en el Istmo Centroamericano. Entonces, el panorama que tú describes de qué nos espera en el próximo par de décadas es efectivamente horrible. Es el principal desafío que tenemos, no en la migración, para la vida de las sociedades humanas. En el Servicio de Aduanas de Estados Unidos dijo que el número de migrantes y refugiados detenidos en la frontera en el año fiscal 2021 es 1.7 millones, que es la cifra más alta desde 1986. No sé si va a llegar el día en que fortalezcamos de otra manera, como debe de ser, ¿no? Con pleno respeto a los derechos humanos nuestra frontera. Pero, Carlos, siempre leo que la crisis migratoria del momento, ¿no? la de ese instante, tendría que afrontarse con imaginación, ¿no? Imaginación es una palabra que leo reiteradamente. Con ideas propias, ¿no? de nosotros, sí, que no respondan a lo que quiere Estados Unidos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se afronta eso con imaginación? ¿Qué quieren decir? O sea, ¿qué diablos vamos a hacer? Mira, bueno, vamos a hablar de Tijuana a Tapachula y de Matamoros a Cancún, de nuestra geografía. También en México hay, al mismo tiempo, zonas en donde escasean los trabajadores, ¿sí? Y zonas de muy alto desempleo. ¿A qué me refiero? En una franja que va de Baja California a Nuevo León, hacen falta más trabajadores. Los empleadores no encuentran suficientes trabajadores. O porque la gente no quiere trabajar a lo que pagan, o porque la gente no tiene la capacitación de vida, etcétera. Pero no hemos sido capaces en la política de empleo, en la política laboral, de hacer el encuentro de oferta y demanda de trabajadores adentro del propio México. Me gusta la idea que dentro del TEMEC haya una defensa de los derechos laborales, ojalá eso se extienda, porque tenemos que revalorar el aporte del trabajo a la sociedad mexicana. Eso es importantísimo. Entonces, lo que tú dices efectivamente es muy preocupante, pero tiene que ser un paquete muy amplio. Tiene que ser seguridad territorial, tiene que ser encontrar oferta y demanda de empleo, tiene que ser capacitación laboral. Mira, O sea, perdón, déjame retomar tu idea del principio. ¿Tendría el gobierno que facilitar de alguna manera, digamos, una migración interna, por ejemplo, para traer personas de los estados del sur, en donde no hay suficiente empleo, a estos estados del norte, donde hace falta? Sí, y le tienes que, digamos, si tú le preguntas a la gente que se va, ¿por qué te vas? Pues porque tengo miedo, porque hay violencia, porque no gano lo suficiente, porque ya está allá mi papá, mi hermano, mi sobrino, mi cuñado, etcétera. ¿Y qué necesitarías para quedarte? Pues poder caminar tranquilo por la calle, que me paguen un poquito más, que me ayuden a capacitarme, que los regios que están buscando trabajadores, yo pueda entrar a ese nicho. O sea, la imaginación tiene que ver con decir cómo, no tanto cómo mando a la Guardia Nacional a golpear hondureños, sino cómo hago habitable a México. Cómo las franjas donde está más severo este problema de expulsión. Y lo mismo en Centroamérica. Esa es la pregunta clave, que desafortunadamente no se ha planteado el gobierno del señor Biden y no se ha planteado el gobierno de México. Lo que se han planteado es, oye, si tú sigues haciendo tu trabajo de policía migratorio, entonces
Pues yo no voy a quejarme mucho de otras cosas, porque a mí lo que más me importa es que no me ataquen los republicanos, estoy hablando de Estados Unidos, de que no sé cuidar la frontera con México, ¿no? En vez de eso, la conversación debería de girar en torno a cómo hacemos más habitables, a cómo le damos mayores oportunidades a los jóvenes. Es extraordinariamente importante, los alemanes lo entendieron hace muchas décadas, el segmento de edad que va de los 15 a los 18 años. Esos jóvenes son los reclutados para convertirse en sicarios. Los bachilleratos técnicos, los CEBET y los CONALEP son más importantes de lo que nos damos cuenta. A veces los despreciamos porque no son escuelas de élite. Son importantísimos. El favorecer que se vinculen con las empresas, en la vinculación empresa-trabajadores, empresa-escuelas, todo eso hay que ponerle imaginación en ese sentido. Pero lo más importante es que Celaya sea habitable, que Acapulco sea habitable, que Ciudad Juárez y Tijuana sean habitables, que la frontera de Tamaulipas, de Nuevo Laredo a Matamoros sea habitable. Eso es lo más importante y es lo más difícil de lograr. La salida falsa, es decir, voy a dar una solución militar a un problema multifactorial, a un problema económico, social, demográfico, político, cultural. No existe tal cosa. No hay una salida militar a estos problemas. Tenemos que hacernos cargo de todas las facetas del problema y también lo que ocurre en Guatemala, Honduras y El Salvador es un asunto nuestro. ¿Por qué es nuestro? Porque nosotros también queremos que la gente tenga oportunidad en su país para que no se tenga que venir para acá. Pero colocamos a veces a la carreta delante de los bueyes y decir, vamos a empezar por la solución o el espejismo de solución de fuerza, ¿qué no va a resultar? Pues ahí están los números. ¿Cuánto tiempo tiene ya en este sexenio la Guardia Nacional conteniendo migrantes y sigue aumentando el número? Sí, y ahí viene la siguiente caravana. Y la caravana no va a ser centroamericana, las caravanas ya son mexicanas. Lo que pasa es que son por goteo, no son en gran número. México ya es el país número 1 entre los 4 de Guatemala, Honduras, El Salvador y México en enviar trabajadores indocumentados a Estados Unidos. Carlos, muchísimas gracias por haber venido a Latinus a platicar conmigo. Siempre es un gran gusto conversar contigo, querida María. Gracias. Gracias sobre todo a ustedes. Yo aquí los espero la próxima semana. Que descanse, que le vaya muy, muy bien. Gracias de nuevo.